Hola, Dios te bendiga. Una vez más, el pastor Julián aquí con ustedes. Y en esta ocasión vamos a trabajar el estudio bíblico de Semana Santa. Este estudio bíblico está dividido en dos partes. La parte uno vamos a estar trabajando lo que viene siendo el lavado de los pies, la entrada de Jerusalén, de Jesús como rey, la última cena, la oración de Jesús en el Getsemaní. Y entonces la próxima semana vamos a estar trabajando el arresto, el juicio, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Ok? Como texto bíblico vamos a memorizar Juan 13:35, donde dice, en esto conocerás a todo el mundo, discúlpeme, en esto conocerá todo el mundo que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13:35. En muchas ocasiones hay personas que aceptan al Señor al principio, empiezan a buscar del Señor, quieren hacer las cosas bien, pero todavía el tener el amor por el prójimo, ¿verdad? Esa falta de perdón no la han entregado por completo. No te preocupes, esto es un proceso. Es importante perdonar y esa es la manera de que las demás personas van a saber que tú eres un discípulo del Señor cuando tú empieces a perdonar. Pero todo tiene un proceso, así que no te desesperes. Sí, si tú sabes hacer las cosas bien, pues entonces tú vas a hacer lo que está bien. Significa que si tú sabes que tú no puedes guardar rencor con otra persona, pues entonces tú tienes que perdonar a esa persona. Y aunque se te haga difícil pedirle perdón por alguna razón, puedes empezar desde ahora diciendo, yo perdono a tal persona. Dios, ayúdame a perdonar tal cosa. Dios, me hicieron tal cosa, yo quiero perdonarla. Y empiezas tú a trabajar contigo mismo para que entonces tú puedas demostrarle el amor al prójimo. Y aquí entonces dice la palabra del Señor que todos los demás sabrán que tú eres discípulo del Señor cuando tú tienes el amor por los demás. Como antecedentes de la historia, en la Semana Santa se refiere a la última semana de Jesús en la tierra, ¿verdad? Como persona, ¿verdad? Como en carne y hueso. Aquí hay una descripción general diaria. Está el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús llega a Jerusalén. Él se montó en un burro, la multitud lo saludaron con las ramas de palma y le gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este evento se conoce como Domingo de Ramos, ¿verdad? El mundo lo conoce como Domingo de Ramos. También está el lunes, que es cuando Jesús entra al templo, él se enoja por lo que él ve y él vira las mesas y reclama, ¿verdad? A los que están haciendo ventas dentro del templo del Señor. También está el martes, que es cuando Jesús enseña en el templo y él debatió con los líderes acerca de la autoridad que ellos tenían. El jueves Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos, que ahora se llama, hoy en día nosotros la llamamos la última cena, ¿verdad? En esta noche Jesús le lavó los pies a sus discípulos para enseñarles acerca del servicio y la humildad. Jesús dijo, les he puesto, por ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Después de celebrar la cena de Pascua, sus discípulos, Jesús fue al huerto de Getsemaní a orar. Jesús les rogó al Padre que le quitara su copa, pero dijo que no se haga su voluntad, sino la tuya. La semana terminó con el arresto, juicio, crucifixión y resurrección de Jesús, que lo exploraremos en el próximo estudio. Ok, como primera parte, ¿verdad? Está la entrada triunfante de Jesús como rey. Jesús entró a Jerusalén eh, y la gente le estaba poniendo unas ramas adelante de él. ¿Por qué estaba pasando eso, verdad? Por qué le ponían las ramas y por qué él entra como un rey, ¿verdad? Dice este estudio bíblico en ese asno, ¿verdad? En ese burro que él iba. Y le gritaban, Hosana, el hijo de David, bendito que viene en el nombre del Señor. El evento marca el momento en que Jesús se presentó como rey, un rey humilde y que cabalga sobre un burro. Aquí podemos ver el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en Zacarías 9:9 que dice, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador es, humilde y montado en un asno. En tiempos bíblicos, los reyes o gobernantes llegaban montados en un burro para representar su intención pacífica en lugar de montar a caballo para señalar la guerra. Si llegaba un rey a un lugar en un caballo, era que había una guerra contra ese lugar. Pero si venía montado en un burro, era que venía en son de paz. ¿Ve? En Juan 12:13 leemos, entonces tomaron ramas de palmera y salieron en su encuentro gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Ahí ya las personas que estaban allí lo estaban reconociendo como rey. Ahí podemos ver que ya el ministerio
de Jesús había completado esos 3 años que él llevaba predicando el evangelio, que él llevaba dando las enseñanzas, que él nos dejó todo lo que los discípulos pudieron escribir, las diferentes cartas y demás, que después más adelante ellos escribieron acordándose de todo esto e inspirados por el Espíritu Santo. Dice, aunque el pueblo buscaba un rey terrenal, Dios tenía reservado algo mucho más grande. La entrada triunfal de Jesús fue la señal de que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Jesús sigue siéndolo hoy, el Rey de Reyes, y el reino del Señor es eterno. Y ahora te pregunto, ¿Jesús es tu Rey? ¿Jesús es tu Señor? Es bien importante que tú sepas que si tú consideras a Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu todo, pues tú le obedezcas. Entonces está como número 2, Jesús vino a servir. En Juan 13, 1 al 17. La noche antes de morir, Jesús mostró su amor por sus discípulos al lavarle los pies. Jesús nos dio el ejemplo a nosotros de servir de uno a los otros. Jesús en Mateo 20, 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Servir a los demás se ve diferente para cada uno de nosotros. Tal vez se trate de ser voluntario en la iglesia, en la comunidad, en las tareas de tu casa, haciendo diferentes tareas, ¿verdad? Dentro del ministerio, en la comunidad con, ¿verdad? Con alguna entidad sin fines de lucro. Hay muchas formas de cómo tú servir los unos a los otros. Independientemente de cómo elijas servir o cómo Dios te inquieta a servir, es importante recordar que incluso los pequeños actos de servicio pueden marcar una gran diferencia. Debemos seguir el ejemplo de Jesús poniendo las necesidades de los demás antes que las nuestras y sirviéndoles de cualquier manera que podamos. Al hacer esto mostramos el amor de Jesús. Le podemos mostrar a los demás que Jesús está en nosotros, como dice el texto base, ¿verdad? La Biblia dice mucho acerca de servir a los demás. En Gálatas 5:13 dice, sirvan los unos a los otros con amor. También en Mateo 25:40 dice, todo lo que hacéis por uno de estos hermanos míos más pequeños lo hiciste por mí. Ahí Jesús está diciéndole a los demás que si tú le haces a los hermanos más pequeños, a las demás personas, a los que sirven a Cristo, le haces algún favor, ¿verdad? Trabajas con ellos, los ayudas y demás, se lo estás haciendo a él directamente. Como número 3 tenemos Jesús cumplió la Pascua, que esto lo encontramos en Mateo 26, del 17 al 30. La última semana fue la última comida de Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado. Durante esta comida Jesús Jesús usó los elementos de la celebración de la Pascua para mostrar que él era el cumplimiento de la Pascua y para presentarnos una nueva forma de recordarlo. La celebración de la Pascua era cuando el pueblo judío recordaba su liberación de la esclavitud en Egipto. Se sacrificaba un cordero y su sangre se untaba en los postes de las puertas de las casas, simbolizando la protección de la muerte para los que creían. La Pascua anunciaba la venida del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hoy en día nosotros vemos eso cumplido, ¿verdad? Porque el Cordero de Dios ya vino a este mundo y quitó el pecado del mundo, pero todavía existe el pecado. ¿Qué es lo que está pasando? Él derrotó el pecado, pero todavía estamos en estas carnes. Todavía no todo el mundo ha aceptado al Señor como su Salvador. Por ende, todavía existe el pecado. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, en ese momento ya no habrá más pecado, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Ya nosotros estaremos en la vida que Jesús quiere para nosotros. Pero para eso tenemos que todos aceptar al Señor y tiene que haber un proceso de juicio, que eso más adelante en algún estudio se lo vamos a explicar, ¿verdad? Cuando Jesús introdujo la cena del Señor, declaró que el pan hablaba de su cuerpo, que sería partido. Él vino a hablar de su sangre, indicando la muerte que pronto experimentaría. Al recordar el sacrificio de Jesús a través de la cena del Señor, se nos recuerda el nuevo pacto. Jesús, el Cordero Pascual, fue sacrificado y su muerte trae perdón, redención a todos los que creen. Se nos dice que lo recordaremos y proclamaremos esta verdad hasta que Él regrese. Así que nosotros tenemos que seguir proclamando esta verdad y tenemos que seguir recordándolo. Por eso es que se hace la Santa Cena, se hace la Cena del Señor, ¿verdad? Cada cierto tiempo. No hay un tiempo específico en que tienes que hacer la Santa Cena, ya que el texto bíblico no especifica que tiene que ser toda la semana o todos los meses o todos los años, sino que se haga, que se recuerde. Lo importante es que tú lo tengas en tu corazón. Eso es lo más importante. Más que cualquier rito, más que cualquier
otra ceremonia que exista, ¿verdad? Como número 4, Jesús siguió la voluntad de su Padre. Jesús vino a la tierra con un propósito, hacer la voluntad de su Padre. Vivió con esta misión en mente, buscando siempre glorificar a su Padre y cumplir su voluntad. Uno de los ejemplos más claros de esto en la vida de Jesús fue mientras oraba en el huerto Getsemaní. Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quiere hacer la voluntad de su Padre. Esta oración nos muestra la profundidad de la obediencia y humildad del Señor Jesús. Estaba frente a la cruz, pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios Padre. Como seguidores de Jesús, nosotros también tenemos ese llamado de someternos a la voluntad del Padre Celestial, de buscar su voluntad, de hacer las cosas como Él quiere, de estar dispuesto a dejar al lado nuestros deseos, todas las cosas que nosotros como personas deseamos y hacer sino los propósitos que Él tiene para con nosotros, los propósitos que Él quiere que nosotros hagamos, los mandamientos como Él los pide. ¿Ves? Esto puede ser un camino difícil de seguir, pero a medida que confiamos en Dios y nos sometemos a su voluntad, encontramos que sus planes para nosotros siempre son buenos y traen verdadero gozo y satisfacción. Y hago una pausa aquí. Muchas personas lamentablemente dicen, pero entonces voy a dejar de disfrutar lo que está en el mundo, lo que está pasando hoy en día, por hacer lo que dice la Biblia y tratan de reclamar que la Biblia es muy estricta y demás y que hacer todas estas cosas vas a quitar una cierta felicidad de tu vida. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque los que amamos al Señor de todo corazón y hacemos la voluntad del Señor, podemos recibir gozo haciendo las cosas, obedeciendo las cosas que el Señor dejó. Y mucho más allá, si por alguna razón fuese el caso de que a ti no te gusta ese estilo de vida, pero lo haces en obediencia, ¿sabes qué? Tienes la vida eterna. Aleluya. Tienes la vida eterna. Entonces, ¿qué tú prefieres? Pasar en este mundo disfrutando de fiesta en fiesta, haciendo diferentes cosas y perder la vida eterna, o aguantarte en este mundo haciendo la obediencia al Señor, haciendo las cosas que Dios quiere y tener la vida eterna. Nada más, piénsalo un poquito, ¿verdad? Romanos 12:2 dice, no os conforméis al modelo de este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aleluya, esa es perfecta la voluntad del Señor. Oremos por la fuerza y la sabiduría para someternos a la voluntad de nuestro Padre, tal como lo hizo Jesús. Que confiemos su bondad, estemos dispuestos a dejar al lado nuestros deseos, sabiendo que sus planes para nosotros siempre son perfectos. Él quiere lo mejor para ti, Él quiere lo mejor para mí, Él quiere lo mejor para tu familia. Si alguno de los que me está viendo ahora mismo aquí en este video de YouTube tiene hijos, te voy a decir esto. Si haces las cosas de una manera correcta, le estás enseñando, estás modelándole a tu hijo a hacer las cosas bien. ¿Ves? Aunque este mensaje es para estudiantes, hay muchos estudiantes que ven estos videos con sus padres. Y yo quiero que los padres entiendan que nosotros somos el modelo a seguir. Nuestros hijos nos ven y nuestros hijos entienden que la manera correcta es ver a papá o a mamá y seguir lo que papá o mamá hace. Entonces nosotros tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que obedecer al Señor y hacer su perfecta voluntad. Como conclusión en esta semana, la Semana Santa es un poderoso recordatorio del amor y sacrificio de Jesús. Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, vivió una vida perfecta y nos dio un ejemplo perfecto a seguir. Dios quiere grandes cosas contigo, pero tienes que obedecerlo, tienes que aceptarlo, tienes que confiar en Él y seguir trabajando para Él el resto de tu vida. Dios te bendiga grandemente. Cualquier cosita me pueden escribir. Bendiciones.